la revista sobre México, temas de economía, que el Departamento de Economía de la Ibero liderea, y básicamente compartirles que se hizo una convocatoria abierta y, bueno, se han seleccionado artículos muy remarcables, digamos, de esto, y lo que queremos es invitarlos a que van a tener una pincelada, tienen 8 minutos nada más, y bueno, estaremos muy estrictos con los tiempos, ya nos pasamos un poquito, pero tienen cada uno 8 minutos, por supuesto que no van a, con esos 8 minutos va a ser difícil conocer contenido de todos estos artículos, pero los invitamos porque justo la revista y la Ibero decidió sacar un número especial, no solo un número, 2 números especiales, porque llegaron muchos artículos muy valiosos, así que pasaremos a esta última ronda para hablar sobre esta selección de artículos y vamos a comenzar rápidamente con el doctor Pablo Kotler del Departamento de Economía justo del Ibero y que es doctor en Economía por la Universidad de Boston. No voy a repetir, tiene una serie de premios y reconocimientos y artículos que ha escrito. Actualmente, bueno, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y nos presenta también parte de esto, su artículo y otras reflexiones acerca del funcionamiento de las cooperativas de trabajadores, una visión desde la literatura económica. Adelante, por favor, doctor Pablo. Berenice, muchas gracias por la invitación para estar con ustedes. Yo quisiera retomar de alguna manera una pregunta que hizo el maestro Roberto Di Meglio y decir, ciertamente, una vez que terminemos y salgamos de la pandemia, no queremos volver al sistema económico, al modelo económico que teníamos antes, pero eso lleva tiempo. Va a llevar mucho tiempo en transformarlo y va a ser una transición lenta. Y yo quisiera empezar pensando un poco en la transición lenta, que para construir una economía distinta, una economía que sea más incluyente, más productiva, más social, más solidaria, uno de los requisitos que debemos pensar es que requerimos tener empresas afines, empresas o unidades productivas, como queramos llamarlos, afines a ese tipo de economía. ¿Sí? No solo se trata de construir una urbanización, se trata de construir un entramado empresarial. Y para ello se requiere que los futuros emprendedores, los diseñadores de política pública, tengan los conocimientos teóricos y prácticos de cómo funcionan en la actualidad las empresas sociales, qué problemas tienen y cuáles pueden ser sus mejoras. Creo que esto es fundamental porque es la única manera que podemos comenzar a contar con un ambiente favorable al desarrollo de empresas sociales, algo que en Europa sí existe, en América Latina no. Los ciudadanos en América Latina no saben lo que es una cooperativa. No hay contactos cotidianos con cooperativas como lo hay en lugares de Europa. Y eso es algo que también está faltando en América Latina. Entonces, a este respecto, quisiera aprovechar estos 8 escasos minutos simplemente para describir, presentarles de manera muy breve 2 trabajos que he terminado recientemente que creo que pudieran ser útiles y van en esta vertiente de proveer de más información para la parte educativa fundamentalmente. El primer artículo, como bien mencionaba Berenice, es una revisión de la literatura económica sobre el funcionamiento de las cooperativas de trabajadores. ¿Sí? Trato de explicar cuál ha sido la visión y cuáles han sido los aportes de la teoría económica respecto del funcionamiento de ese tipo de organizaciones. Ahora, este tipo de organizaciones, en particular las cooperativas de trabajadores, tienen un requisito fundamental, que es básicamente que los individuos cooperan. Y esto es un tema álgico en la teoría económica. Y por ello, mi recuento arranca con un muy breve resumen de cuáles han sido los principales hallazgos que sobre la cooperación se reportan los investigadores dedicados a la economía del comportamiento. Contrario a lo que se dice, que la persona es individualista, egoísta y que solo está preocupado por sus intereses más recónditos, no. En general, la gente sí está dispuesta a cooperar y acá el problema más bien en todo caso es cómo hacemos para nutrir esa cooperación y cómo hacemos para protegerla de aquellas personas que sí son individualistas. Posteriormente, conceptualizamos a las cooperativas de trabajadores dentro de la teoría de la empresa
Y finalmente, vamos al grano de nuestro interés, que es reportar cuáles han sido los principales aportes teóricos en torno al funcionamiento de estas cooperativas. Para ello, y ahora sí me centro en la sustancia del artículo, son 30 páginas nada más el artículo, pero para ello empezamos con el famoso texto de Ward de 1958, para luego ir reportando cuáles han sido las ideas más importantes que han aparecido en las revistas académicas de economía sobre 4 temas, y nada más que sobre 4 temas. Uno tiene que ver con el comportamiento de la oferta de bienes. ¿Qué es tan distinto es la reacción de los oferentes de bienes y servicios ante cambios en precios en cooperativas que ante cambios en precios en un sector privado que busca maximizar ganancias? Un segundo ángulo tiene que ver con cuál es el número óptimo de socios que debe tener una cooperativa y de trabajadores eventuales. Muchas cooperativas utilizan emplean, los socios trabajan, pero también en determinados momentos contratan trabajadores de manera eventual. Y acá el gran problema es cuál es el número óptimo de ellos. Uno tercero y muy importante, y es de mucha preocupación para la teoría económica, es todo lo que tiene que ver con los mecanismos para incentivar el esfuerzo. ¿Sí? Hay un serio problema, o la teoría económica convencional cree que las cooperativas tienen un serio problema de gobernabilidad, y entonces de lo que se trata es ver cómo resuelven estos problemas de gobernabilidad que se traduce en incentivar el esfuerzo en un ambiente en el cual hay horizontalidad de las decisiones. Y la última y muy importante tiene que ver con cómo se toman las decisiones de inversión y de financiamiento en un sector cooperativo en el cual hay los distintos socios pueden tener distintas preferencias intertemporales, y la pregunta es cómo se ponen de acuerdo para poder decidir cuándo conviene reducir el consumo presente y más bien apostarle al consumo futuro. Déjenme decirles básicamente lo que esta revisión, ¿qué me permite explicar? Y permite explicar, para mi gusto, 4 grandes cosas. Primero, ¿por qué las cooperativas tienden a ser pequeñas? Segundo, ¿por qué es deseable que estén insertas en redes? Tercero, ¿por qué es importante que exista un límite al uso de trabajadores eventuales? Cuarto, ¿qué mecanismos se utilizan para fortalecer el espíritu comunitario? Y quinto, ¿cómo hacen las cooperativas para lograr una buena toma de decisiones sobre problemáticas intertemporales como es la decisión de invertir? ¿Sí? Este artículo fue el artículo que yo envié a la revista de Sobre México, temas de economía, que Berenice es la coordinadora de ese número, y quisiera, en los pocos minutos que tengo, pasar al siguiente artículo. Perdón, Berenice, déjame aprovechar el tiempo, pero creo que también pudiera ser Adelante, vale interés, la pena, sobre sí. todo, hay tanta gente que está participando, me encantaría poder presentárselos. Este segundo artículo es un trabajo empírico, totalmente empírico, que busca medir cuál es la diferencia de productividad entre las cooperativas de trabajadores y las empresas privadas que operan en el sector manufacturero mexicano. ¿Sí? ¿Por qué ese punto lo quiero resaltar? Porque existe la noción de que en las cooperativas se produce menos, son menos productivas. ¿Sí? Y es cierto, si bien las cooperativas no necesariamente buscan maximizar los ingresos, y tampoco las empresas buscan maximizar los ingresos, es útil conocer, ¿sí?, los resultados y compararlos. ¿Sí? Comparar los resultados de las cooperativas respecto de empresas privadas para evaluar si las cooperativas de trabajadores son viables para combatir la pobreza y para reducir la desigualdad ¿me queda un minuto? Caramba, y del ingreso. Sí. Bueno, lo que hago básicamente es utilizo los censos económicos de México. En el sector manufacturero mexicano habían 532 cooperativas y había cerca de 500,000 de empresas privadas. Entonces lo que hago básicamente con técnicas econométricas es trato de hacerme de un grupo de empresas privadas que sean relativamente similares a las cooperativas en términos de tamaño, y lo que hago entonces es comparar sus productividades y tratar de entender por qué son distintas las productividades.
Déjenme decirles que encuentro que las cooperativas sí tienen una productividad o una generación de ingreso inferior a las empresas privadas, en aproximadamente 9%, y uno de los factores que explica la brecha en la productividad tiene que ver con el tamaño del municipio donde se localizan las cooperativas. Y voy a terminar con esta idea. En general, si consideramos el tamaño de la localidad donde se encuentran las cooperativas, es de alguna manera, están localizadas en municipios más pequeños, menos poblados. Y esto en parte es una decisión propia de las cooperativas que tiene que ver, uno, con proteger el espíritu cooperativo y segundo, con proporcionar empleo a personas que de otra manera quizás hubieran abandonado sus comunidades. Entonces, el costo de esa localización es la menor productividad. ¿Sí? Y entonces, enfrentado a este dilema entre el tamaño de la localidad y la empatía que se busca mantener, en muchos lugares la estrategia ha sido, entre cooperativas, ha sido la de abrir otros establecimientos en otras zonas o de construir o de construir redes de cooperativas. Ese, por ejemplo, fue el caso de Mondragón. Mondragón lo que hizo fue no simplemente se quedó en una, sino que fue ampliando sus redes y es una manera además también de defender el empleo. Esto en México aún no ha ocurrido. En México siguen siendo cooperativas independientes y solitarias. Y eso es uno de los grandes retos que enfrenta las cooperativas mexicanas. Este artículo va a salir próximamente publicado en la revista Annals of Public and Cooperative Economics. Se la recomiendo esta revista porque es una revista en la cual está dedicado para efectos prácticos íntegramente a temas de cooperativas desde una visión económica. Berenice, cumplí mis 8 minutos, creo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, claro que sí, muchas gracias, muy interesante. Y han estado preguntando dónde van a estar los artículos, ya comentó uno de ellos el doctor Pablo, y los demás los vamos a tener este año y les vamos a estar, sigan la página también y el Facebook de la Ibero y Iberoeconomía. Y ahora nos vamos hasta Brasil, que es también un país hermano que se quiere mucho, con el doctor Daniel Francisco Nagao, quien es doctor en Derecho Político y Económico por la Universidad Presbiteriana de Mackenzie. Y bueno, también una serie de reconocimientos, artículos, todos aquí, la verdad, con unos currículums impresionantes y también es vicepresidente de CIRIES en Brasil. Y bueno, nos presenta su artículo Estado de Bienestar Postpandémico, superar la separación de la economía y la sociedad. Por favor, adelante, doctor Francisco, Daniel Francisco. Buenos dias a todos. Em primeiro lugar, quisera saludar a doutora Berenice por la organização da atividade de hoje e felicitá-la por toda sua trajetória acadêmica. É muito bueno estar em este espaço virtual discutindo um tema importante com pessoas que são referentes internacionais em el tema. Estar aqui é um doble desafio. O primeiro é tratar de igualar a qualidade do conhecimento de outros ponentes. E o segundo é dominar o idioma espanhol. Português e espanhol estão muito cercanos, mas há muitas diferenças. Me gostaria de apresentar o tema, o estado de bienestar pós-pandêmico e superar a separação da economia e da sociedade. O artículo propõe pensar a relação entre economia e sociedade em tempos de pandemia. O artículo começa com um diagnóstico analítico crítico de las causas e razões do divórcio entre a economia e a sociedade, identificando suas origens históricos, ao mesmo tempo tratando de aclarar como funciona sua lógica em forma de neoliberalismo contemporâneo e como está em contradição com a democracia, incluso com seus próprios valores liberais. Luego, reflexionamos sobre as consequências da separação entre economia e sociedade, cuja insustentabilidade generada será analisada tanto a nível macroestrutural, ambiental, como a nível meso e microsocial, territorial e subjetivo. Finalmente,
passamos às notas proposicionais a favor da reanudação da relação entre economia e sociedade, onde proponemos reformulações conceptuais e analíticas capazes de abrir novo horizonte de sociedade social pós-bem-estar, e também para formular operativamente desenho de políticas públicas centradas em el desarrollo solidário de los territórios. A pandemia de Covid deletreou uma separação que já existia de maneira implícita, pero que estava oculta insistentemente. Isso entre a economia e a sociedade. Em alguns países do mundo, como Brasil, Estados Unidos, se manifestou em el discurso público devido ao suposto conflito entre duas urgências, de la manter a atividade econômica e de la proteger a saúde da população. Este conflito corresponde a outro, muito comum, que consiste em separar a esfera política da esfera econômica, haciendo que se mantenha o debate social entre uma concepção de mundo orientada hacia os ideais democráticos e outra que reivindica a prioridade absoluta das questões econômicas. Estas polaridades são profundamente danosas, já que sugerem que a democracia, incluso o direito à vida, à saúde e meio ambiente saudável, seriam obstáculos para o bom desenvolvimento econômico, de maneira que poderia parecer indispensável, incluso inevitável, dissociar-se entre tales esferas. Sin embargo, quando miramos mais de cerca, nos damos conta de que é mais importante que uma suposta contradição entre, por um lado, a necessidade econômica de ganâncias, emprego e ingressos, e, por outro, o imperativo de proteger e promover a saúde da população, ou entre, por um lado, a lógica estritamente econômica do mercado e, por outro, os anhelos de uma organização democrática dos processos de reprodução da vida e da sociedade. Surge o tema da prática da solidariedade, que, em nossa opinião, é a clave capaz de reanudar o nudo gordiano entre a economia e a vida, a democracia e a economia. Se as sociedades humanas puderam produzir na modernidade muito mais opulência e riqueza material que as anteriores, seu nível de empobrecimento continua aumentando e, aún mais, hoje estão ponendo em peligro a possibilidade mesma da vida humana e não humana frente aos efeitos ambientais generados por a lógica de seu desenvolvimento. Em outras palavras, existe um profundo paradoxo que caracteriza a dinâmica do desenvolvimento econômico, que, apesar de dar signos mais visíveis em tempos de crises como a atual, é, sin embargo, um elemento constitutivo de sua própria formação. E, talvez, em um contexto catastrófico de uma pandemia, não só sua insustentabilidade se vuelve mais evidente e insuportável, sino que também as soluções que se propõem se vuelven mais plausíveis, aceitáveis e incluso realmente necessárias ante o estado das coisas. Nosso argumento consiste em pensar que a paradoxa atual do desenvolvimento moderno está estreitamente relacionada com a forma, historicamente sem precedentes, em que a economia está relacionada com a sociedade. Em este sentido, o artículo começa com um diagnóstico crítico-analítico das causas e razões da separação entre a economia e a sociedade, identificando suas origens históricas e, ao mesmo tempo, tratando de aclarar como funciona sua lógica em forma de neoliberalismo contemporâneo e como está em desacordo com a democracia e incluso os próprios valores liberais. Logo,
reflexionamos sobre as consequências desta separação, cuja insustentabilidade generada será analisada tanto a nível macroestrutural como microsocial. E desta maneira, creemos que hemos completado um itinerário completo em que a teoria está vinculada à prática. Depois de começar com o diagnóstico da crise que estamos experimentando, já com uma análise crítica dos mecanismos que la generaram, e radicalizando, chegamos a uma reformulação de que marco da compreensão da realidade deveria guiar-nos para terminar com um desenho renovado da agenda da visão prática da ação pública. E para que tenhamos êxito na transição ecológica e social para preservar a los seres vivos em la Terra, existem ao menos 3 condições necessárias, aunque não suficientes: repensar a regulação econômica, estabelecer um ingresso mínimo e máximo, e 3, constituir um novo contrato social e natural. Para isso é necessário atuar em la implementação de políticas ambiciosas a favor de apoiar a economia social e solidária. Muitas graças por la invitação e por la paciencia en me escuchar ofendendo o idioma espanhol. Espero que todos me han comprendido. Muchas gracias. Todo lo contrario, la verdad es que al contrario, un reconocimiento de poder hacer el esfuerzo, ni siquiera es portuñol, es castellano, así que de verdad un agradecimiento por el esfuerzo de presentarlo en este idioma y un abrazo muy fuerte hasta Brasil, y también el esfuerzo de presentar este artículo que muy pronto lo veremos. Muchísimas gracias, doctor Daniel Francisco Nagao. Y ahora nos vamos con la doctora Ana Belén Hernández del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social en México, y quien presentó un artículo y en conjunto también sobre el bienestar social desde la economía social y solidaria, retos ante la pandemia derivadas del COVID-19. Adelante, por favor, doctora Anabel Belén. Hola, muy buenas tardes. Agradezco a la revista sobre México, temas de economía, la oportunidad que nos presta, sobre todo en esta convocatoria que es abierta, lo cual nos invita a personas que a lo mejor no somos expertas en los temas de economía, pero que sin embargo nos da la oportunidad de podernos sumar a estos estudios tan interesantes y que nos ayudan a descubrir los nuevos, no solo los nuevos paradigmas, sino todas aquellas posturas tanto teóricas como prácticas que nos plantea la economía social y solidaria. En este artículo, que sí, como bien menciona, gracias la doctora Berenice, en este artículo, que es en coautoría con la directora del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, pues hacemos un recuento de algunas de las teorías, digamos, más básicas acerca de la economía social y solidaria, que es así como se conoce en América Latina, y planteamos el tema de, claro, de la situación que se vive por la pandemia por la que estamos atravesando. Por un lado, el panorama económico que se muestra gris y plantea una complejidad y un desafío mundial derivado de las grandes problemáticas que anterior a esta pandemia ya se presentaban, pero que ahora se hacen más visibles. Por un lado, resaltamos, claro, las vulnerabilidades a las que nos enfrentamos y las deficiencias de un sistema que no ha podido, que así consideramos desde nuestra perspectiva, no ha podido responder a las necesidades sociales, y una organización desigual de la economía que se muestra sobre todo en Latinoamérica, con altos niveles de desigualdad, pobreza, incapacidad de sostenibilidad e inclusión. Claro, esto desde antes de la contingencia, pero ahora se ha hecho mucho más evidente. Por ello, desde este estudio, lo que planteamos es repensar, por un lado, el papel que juega la sociedad civil desde las entidades de la economía social en el entramado de esta organización colectiva y el bienestar como un camino posible dentro de la actual crisis. Destacamos también, de acuerdo con el informe del COVID-19 y el mundo del trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT plantea que la actual pandemia es considerada la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, pues además de que ha generado un colapso en los distintos sistemas de salud, pues también ha generado repercusiones en las economías y en los mercados laborales, lo cual ha agravado el panorama.
En este caso, nos sujetamos a la realidad latinoamericana, la cual se ha visto perjudicada como el resto del mundo, pero su afectación sin duda tiene un impacto diverso, ya que como sabemos o la mayoría de países de esta región pues constituyen economías dependientes con obstáculos implantados de manera estructural en este tipo de economías. En este artículo también invitamos a cuestionar la visión centralizada y aquellos criterios que son homogéneos y oficiales que históricamente han dejado de considerar las diversidades culturales, por un lado, las distintas experiencias específicas de ciertos grupos humanos, y también han dado muy poca importancia dentro del debate público-económico a las perspectivas tales como la economía civil, el bien común, el bienestar social. Y claro, por ello consideramos que hay una insuficiencia de los planes y de las políticas centralizadas justamente en contextos que se hacen tan visibles como la actual pandemia, y por ello señalamos la necesidad de regresar a ciertas prácticas solidarias desde el modelo de la economía social, que ofrece, claro, otras alternativas de organización a la sociedad civil sobre la base de una mayor participación de aquellos grupos que históricamente han sido vulnerados, como es el caso de los migrantes, el caso de los grupos campesinos, de las comunidades indígenas, de las mujeres también. Señalar también que, tal como apunta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, esta crisis sin duda va a redefinir los modelos productivos, a la par de que va a reducir también la interdependencia global en favor de políticas tanto regionales como nacionales. Sin embargo, también esto va a resaltar todas esas grandes desigualdades entre las subregiones y entre los países, por lo que consideramos es sumamente necesaria la inversión en el fortalecimiento de las capacidades productivas regionales. También rescatamos, muy importante, la necesidad de una reflexión crítica que se reclama del modelo económico dominante. Invitamos a reflexionar sobre la construcción, claro, de la economía como un proceso consciente que implica, por un lado, la participación, también la decisión política y la gestión. Y claro, sostenemos que desde el punto de vista teórico no nos podemos separar de la crítica a la doctrina económica formal que defiende el sistema de mercado que se autorregula. Por ello, desde nuestra postura, destacamos que uno de los grandes aciertos de este tipo de posturas teóricas, es decir, nos referimos a la economía social, es que aprenden, por un lado, del carácter histórico de los sistemas económicos, alejándose de la idealización de la sociedad de mercado, y pretende también superar la forma de hacer economía, reconociendo que la implantación de los complejos capitalistas se ha dado principalmente valiéndose pues de procesos violentos, generando exclusión, pobreza y desigualdad. Si bien, y también lo destacamos en este estudio, por un buen tiempo la economía social ha sido subestimada, ha comenzado a ser identificada en la práctica en algunas políticas locales. Es cierto también que debido a la preponderancia de prototipos pues considerados desarrollistas, se ha dejado en un segundo plano las propuestas de este tipo de economías alternas o alternativas. Sin embargo, a pesar de ello, existen varios ejemplos de economía social concreta en países de América Latina, como es el caso de México, de Paraguay, de Bolivia, de Brasil, de Ecuador, también de Venezuela, en las que hay varios casos concretos o ejemplos de este tipo de economía, como puede ser el comercio justo, las cooperativas, los microcréditos, los mercados alternativos, asociaciones también campesinas, redes de trueque, que son ejemplos más concretos de este tipo de economía. Esto da cuenta, por un lado, de que no solo se trata de casos aislados, sino que estas manifestaciones de este tipo de entidades de economía social tienen una amplitud tanto a nivel nacional como regional e incluso mundial. Y claro, se presentan como alternativas a las excluyentes transformaciones de la economía. En el caso específico de América Latina, pues existe una creación de redes que construye una forma de apoyo a este tipo de economías, tanto a nivel local como regional e incluso nacional. Este es el caso de RIPES, por sus siglas, de la Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria, que tiene presencia en varios países y tiene una importante movilización de recursos financieros y también materiales. Por ello, pues consideramos que apostar por algunas de las formas de este tipo de manifestaciones de la economía, en este caso la economía social,
puede significar, sobre todo en tiempos de pandemia, una oportunidad para demostrar que, por un lado, la organización colectiva es una vía o un camino posible, y también fortalecer la organización social ante esta crisis. En este sentido, a lo largo de este trabajo, destacamos que este estudio es, digamos, un estudio incipiente acerca de la teoría, de esta teoría de la economía social y solidaria. No dejamos de lado el hecho de que los niveles tanto de inversión como de desarrollo siguen compitiendo con un modelo de mercado, claro, pues surge justamente como una opción este tipo de economía social dentro de un sistema ortodoxo de la economía, por lo que el trabajo es mucho más arduo, porque debe de haber una capacidad para sobrevivir a las instituciones y al tipo de relaciones que caracterizan la estructura económica dominante, por lo cual pues implica un trabajo y una mudanza de la cultura política y de la cultura económica en este caso. Y bueno, para no pasarme del tiempo que nos están mostrando, para cumplir con la norma, aún así sostenemos en conclusión que la economía social sí puede ser una opción que permita el intercambio, la producción de servicios y bienes próximos, sobre todo en estos tiempos de pandemia, y responda a las necesidades inmediatas en el contexto de la actual crisis, pero también se puede apostar por resultados a largo plazo, siempre y cuando la base de este tipo de economía se construya desde una dimensión social y ética. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Y aparte, muy elocuente, muy clara. Muchísimas gracias, doctora Ana Belén. Y bueno, pues ahora nos movemos otra vez a otro país. Nos vamos hasta Argentina, también un país hermano. Nos vamos con el maestro Alejandro Federico Casali, que es coordinador académico del Diploma Superior de Desarrollo Local, Territorial y Economía Social en la Facultad Latinoamericanas de Ciencias Sociales Argentina, donde también ha hecho sus estudios. Y bueno, tiene también, está en candidato a doctor del Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Quilmes, donde también da clases, y un sinnúmero de actividades, artículos en la que ha participado. Y bueno, lo presento y con el artículo que envió y que fue seleccionado, que se llama La economía social y solidaria en Argentina frente a los desafíos del COVID, iniciativas, políticas públicas y la contribución al desarrollo. Adelante, por favor, maestro Alejandro Federico. Muchas gracias. Ya tiene porras, ya estoy viendo en el chat, ya dice la gente, vamos Alejandro. Sí, adelante, por favor. Muchas gracias, Berenice, por la invitación, por la posibilidad de compartir este encuentro con todos ustedes. Gracias a Irving Rosales, a Horacio Chavira y a Rosa María, con quienes tanto en el proceso de elaboración del artículo, como así también en las instancias vinculadas a la participación del seminario, he tenido un contacto muy intenso en este último tiempo. Yo, atento a los tiempos que tenemos, voy a centrarme rápidamente en los aspectos más relevantes del artículo, y ahí entonces me focalizaría en los objetivos y en los aspectos metodológicos del mismo, y diré que este artículo tiene como objetivo indagar en las iniciativas que desarrollaron tanto del sector público en Argentina como desde las mismas organizaciones de la economía social, esas iniciativas que realizaron para hacer frente justamente al COVID, e identificar algunos aprendizajes sobre el rol de la economía social y solidaria en ese contexto y su contribución al desarrollo y a la inclusión social. El artículo es más bien de carácter descriptivo, o en todo caso tiene una intención de hacer un relevamiento, de modo tal entonces que tiene un carácter descriptivo y centra dos preocupaciones, dos análisis. En el análisis de las políticas públicas desarrolladas en Argentina hacia el sector y en las mismas iniciativas de la economía social y solidaria. Y luego una pretensión explicativa a partir de este relevamiento para ver qué aprendizajes, qué elementos, qué rasgos distintivos podemos encontrar para esta idea que nos propone el seminario de pensar a la economía social y solidaria como una ruta, como una vía para otro tipo de sociedad. En el artículo planteamos
3 hipótesis que se desarrollan en las 3 partes del libro, del artículo quiero decir, y que ahí las intentamos fundamentar. En relación entonces con la primera hipótesis, la misma señalamos que el COVID pone de manifiesto a un conjunto de problemas estructurales existentes en Argentina, y también da cuenta de otros problemas derivados de las transformaciones recientes en el mercado de trabajo en el marco de la actual hegemonía neoliberal, que dan lugar entonces al surgimiento y expansión de la economía social y solidaria. Y al mismo tiempo también estas condiciones, esta caracterización, fomenta un conjunto de respuestas de la economía social y solidaria que se basan justamente en esta capacidad cooperativa, solidaria, asociativa de las personas. Siguiendo con la presentación, en la segunda hipótesis hacemos referencia a que la pandemia viene a visibilizar un conjunto de prácticas, de procesos, de contribuciones sociales que ya la misma economía social y solidaria venía realizando en Argentina, ¿sí? Es decir, no son necesariamente respuestas que aparecen por primera vez, pero sí que dan lugar a innovaciones productivas, organizacionales y nuevas articulaciones con el sector público y con otros actores de la economía social y solidaria, y esto sí nos parece que es un tema relevante y que luego lo demostramos en el artículo, siendo esta hipótesis y esta afirmación la que lleva la parte central del artículo. Y finalmente, la tercera hipótesis que planteamos en el artículo es que el COVID es una oportunidad para mostrar y para debatir la contribución al desarrollo y a la inclusión social y a la construcción de sociedades más justas que hace la economía social. En ese sentido, continuando con la presentación y pasando, digamos, a mostrar algunos de los aspectos centrales, en la primera parte del artículo caracterizamos, contextualizamos y conceptualizamos a la economía social y solidaria. Señalamos, como dijimos, que no es un fenómeno novedoso o transitorio, y como también dijo la doctora Polo en su presentación, no se la mira, o en todo caso procuramos no mirarla, con el eje puesto en la reparación, como se la suele también mirar igualmente en Argentina. Tomamos como punto de partida una concepción plural de la economía, entendida como economía sustantiva, y señalamos que la economía social y solidaria tiene como objetivo la satisfacción de necesidades que hacen a la reproducción de la vida, implica el reconocimiento de las personas, una forma de construcción política más participativa y vinculada a las demandas y necesidades locales. En algún punto también recupera algunos de los elementos y de las caracterizaciones que hizo el doctor Barkin en su presentación. Y en el plano teórico y en el plano académico entendemos a la economía social y solidaria como un campo de disputa por la producción de sentido, por la producción de políticas públicas y por la transformación de la realidad, y que procura generar, digamos, transformaciones significativas y caminos alternativos con eje en la inclusión social y solidaria. Y por esta misma característica, consideramos que abarca, y esto en Argentina se ve muy claramente, no tengo mucho tiempo para exponerlo aquí, pero abarca un amplio campo de experiencias diversas que van desde la economía social tradicional, la economía solidaria, y en los últimos tiempos ha incorporado algunas expresiones de la economía que se suele denominar de la economía popular, por lo menos así caracterizado en Argentina, que están en un tránsito de articulación o de cierta, digamos, asociación y vinculación de carácter más solidario. Y al mismo tiempo también existe una participación significativa de experiencias de la economía social promovidas por algunas políticas públicas. En la segunda parte del artículo vamos a señalar que efectivamente el COVID afectó económicamente al conjunto de la economía social y solidaria, pero también facilitó o propició una serie de procesos organizativos y que, como dijimos, puso de manifiesto un conjunto de prácticas solidarias e innovadoras no suficientemente visibilizadas. Y al mismo tiempo,
la economía social adquirió un rol que ya claramente tenía, pero se marcó mucho más en el marco del COVID, como un rol activo en la organización de la comunidad y un rol significativo también en su capacidad de reclamo a los gobiernos y de participación y articulación en la implementación de políticas públicas en torno de cuestiones como la asistencia económica, la asistencia social, la asistencia alimentaria, la asistencia sanitaria en los territorios y las políticas vinculadas a las acciones del cuidado. Yendo específicamente a este relevamiento del que les estaba contando, el sector público desarrolló, y continuando con la presentación, un amplio número de iniciativas vinculadas a proveer algún tipo de asistencia económica, alimentaria, a experiencias vinculadas a la economía social y solidaria, y no necesariamente en el marco de los programas de política pública que desde los gobiernos nacionales, provinciales y municipales se implementa promoviendo iniciativas de economía social y solidaria en Argentina. Claro está que estas políticas fueron realmente insuficientes, bueno, aunque existentes, y en algunos casos también llegaron con cierta, digamos, demora o con una escala mucho menor a la magnitud del problema. Para este relevamiento hice uso del relevamiento que hace el Observatorio de Políticas Públicas de la Economía Popular y Solidaria, que es un observatorio que fue haciendo durante este tiempo el relevamiento de políticas públicas nacionales, y es un observatorio creado por la Universidad Nacional de General Sarmiento, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional del Litoral, universidades nacionales de Argentina. Y de este relevamiento uno podría decir que las políticas públicas tienen estas características: una conceptualización amplia de la economía social y solidaria, porque incluyen a diversas experiencias, actores e instituciones, una amplitud sectorial y de diversas actividades a las que van dirigidas estas políticas públicas, diversidad de instrumentos para fortalecer a la economía social y solidaria frente al COVID, desde transferencias de ingresos, exenciones impositivas, crédito para capital de trabajo, políticas destinadas a fortalecer el compre público, distribución de alimentos y fortalecimiento sociocomunitario, y al mismo tiempo también una serie de iniciativas que ha convertido a la economía social y solidaria en un eje transversal de las políticas públicas, desarrollando algunas políticas en particular, institucionalizando otras iniciativas, y con una importante presencia de algunos exponentes del movimiento cooperativo o del movimiento de la economía solidaria y de la economía popular en el actual gobierno nacional, y esto tiene que ver con, bueno, Argentina atravesó por elecciones el año pasado, hay una recomposición del aparato estatal y de la presencia de movimientos vinculados al sector en las políticas públicas. Muy bien, continuando con la presentación, entonces, la mirada puesta ahora en este relevamiento de las experiencias promovidas por la misma economía social y solidaria, y ahí, un poco en la misma línea que señalaba Bárbara Francini, para el caso de Italia y de la Unión Europea, lo que mostramos es que la economía social y solidaria sí mostró una mayor capacidad de resiliencia frente al COVID que otros sectores, y en particular destacar, y solo a modo de título, capacidad de diversificación y reconversión productiva se ve en el caso de Argentina, provisión de bienes y servicios por ser actividades esenciales en la pandemia, hay un rol ahí activo, articulación de iniciativas entre sectores de la economía social solidaria con la economía popular para sostener al sector, y una fuerte presencia y asistencia territorial y participación en políticas públicas. En el artículo hay varios casos, varias experiencias que aquí por falta de tiempo no las voy a poder mencionar, pero se hace un recorrido. Y finalmente, para pasar a la última filmina y ya finalizar, un poco haciendo mención y a modo de conclusión, identificar algunos aprendizajes de la contribución de la economía social y solidaria frente al COVID, y sus contribuciones al desarrollo y a la inclusión social. Uno podría decir que el caso argentino muestra capacidad de innovación y adaptación de la economía social y solidaria, y esto me parece que es un elemento a destacar,
una visibilización de las actividades que la economía social y solidaria realizaba, pero que no estaban suficientemente reconocidas socialmente. Muchas de esas tienen que ver con las actividades del cuidado, pero otras tienen que ver con las actividades de la organización sociocomunitaria, actividades productivas que desarrollan en los territorios, y mostrar una capacidad de respuesta ante una emergencia. Y finalmente, y además, digamos, otros dos elementos, como es esta capacidad para demandar políticas públicas y participar activamente en ellas, con lo cual digo, ahí me parece que hay un rol importante para construir, reconstruir el tejido social, en la medida que articula con el Estado, y esto es algo muy presente en Argentina, digamos, de la economía solidaria por lo menos. Y finalmente, digamos, se pone en evidencia la contribución al desarrollo, a la inclusión social y a la difusión de los valores de solidaridad, cooperación, participación democrática, valoración y autovaloración de las personas. Y, así que bueno, en estos términos y con esto finalizo muy rápidamente, agradeciendo nuevamente la invitación y la posibilidad de compartir con ustedes este momento. Muchas gracias. Berenice, tenés el micrófono silenciado. Ah, ahí está. Yo siempre digo la frase de este año, tu micrófono está apagado, pero pues decía que muchísimas gracias, doctor Alejandro, un abrazo hasta Argentina, muy interesante, estén muy atentos a los artículos. Y bueno, finalmente, el último artículo de este seminario internacional, tenemos al doctor Alberto Irazabal, quien es director del Centro Internacional y de Investigación de la Economía Social y Solidaria en Ibero, así que estamos en casa, también estudió en esta casa de estudios y la maestría y el doctorado la hizo en la Universidad de Mondragón en España, el doctorado en Gestión Avanzada de Organizaciones y Economía Social. Y el artículo que presentó fue Evitando el fracaso ante la crisis, los casos de 2 organizaciones indígenas y campesinas en la economía social y solidaria en Oaxaca y en Chiapas. Muchísimas gracias. Adelante, Alberto. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la presentación, Berenice. Y pues gracias también a todos los organizadores del Departamento de Economía de la revista Sobre México por la invitación. Si me lo permiten, voy a compartir la pantalla para que vayamos más rápido. También es la última presentación y esto lo hace más cansado. Pero yo creo que lo voy a plantear un poco pues como una historia, ¿no? Una historia de lucha, una historia de resistencia. Este artículo parte de una metodología de investigación-acción, que es lo que principalmente hacemos en el CIES de la Ibero, y es la historia de lucha de resistencia de 2 organizaciones indígenas y campesinas en el sureste de nuestro país, ¿no? Y que además yo espero que aporta ciertos elementos y evidencia empírica para 2 cosas que ya comentaban en la mañana, tanto el doctor David Barking con la aportación que los grupos indígenas tienen para repensar estas alternativas económicas que tanto necesitamos, y de la doctora Bárbara Franchini, cómo estas organizaciones han desarrollado toda una cultura de resiliencia ante las crisis, ¿no? Y nosotros en el sureste de nuestro país, como en muchos lugares de América Latina, partimos de una crisis sistémica en los territorios. Más allá de esta crisis puntual que vivimos económica, lo vemos como crisis transversales, integrales, ¿no? Que atraviesan todos los campos de vida de los pobladores. Y algunos datos, y me quedo con estos elementos, pues la correlación que existe al menos en México entre los territorios de población de los pueblos originarios y que coincide con los territorios en donde se encuentran los mayores porcentajes de pobreza y de pobreza extrema que vivimos en el país. Y ojo, hay otro mapa que es parte de las incongruencias, que es el mapa de la biodiversidad, que ese mapa también coincide. Son los pueblos originarios quienes están custodiando y cuidando a la madre tierra hoy en día, ¿no? Un poco en el artículo lo que hacemos al principio es caminar un poco por fronteras conceptuales de la economía social y solidaria, la comunalidad y el buen vivir, ¿no? Tanto la comunalidad es un concepto de los pueblos originarios muy arraigada en Oaxaca, y el buen vivir tiene diferentes expresiones en América Latina.
En este caso, que vamos a Chiapas, a la Selva Norte, se le conoce como el Lequilcush Lejalil, ¿no? El vivir en armonía, pero que también es un concepto que emerge de los pueblos originarios. Y desde ahí es el aporte, porque ubicamos estas dos organizaciones, ¿no? Como organizaciones indígenas y campesinas de la economía social y solidaria. Y nos referimos a ellas, ¿no? como estos emprendimientos colectivos que son llevados a cabo por movimientos indígenas sociales de base que tienen su raíz justamente en estas culturas y territorios, ¿no? Que además tienen objetivos que se centran en el bienestar colectivo y en la armonía con el medio ambiente. Esto es importante, porque más allá de que muchas veces en la economía social y solidaria tenemos una perspectiva y epistemología más bien antropocéntrica, centrada en la persona, ¿no? La persona al centro por sobre el capital, yo creo que aquí más bien nos movemos hacia una perspectiva biocéntrica, ¿no? Que tiene que ver con poner al centro a las relaciones de las personas y en armonía con la naturaleza, ¿no? Eso también es importante y es una aportación que tienen estas organizaciones, ¿no? Funcionan, ¿no? Bajo una lógica que tampoco es meramente cuantitativa, sino que se basa en criterios y valores como la reciprocidad, la solidaridad, la equidad, la diversidad y el sentido comunitario. Puntualmente, las dos organizaciones que luchan y resisten y sobre las cuales participamos también en el CIES, una es Anahuitzuk, ¿no? En la región del Istmo de Tehuantepec, en la cadena de valor de Limón, y la otra es Jumpajalotanil, una cooperativa de mujeres en la selva norte de Chiapas, que producen los jabones Chapontic, las pueden encontrar ahí en las redes sociales. Los limoneros empezaron en 2018, y las mujeres de Jumpajal Otanil en 2011. Entonces son realmente organizaciones de reciente creación, ¿no? Y un poquito lo que abordamos puntualmente en el artículo, y muy rápido, son las barreras, que son muchas, que han enfrentado estos grupos, y luego qué condiciones han generado estos grupos para superarlas. Puntualmente las barreras, y de forma muy general, primero son las culturales, ¿no? Entendiendo en que hay una dificultad de articular dos ritmos que naturalmente no son compatibles, que es el ritmo local más ligado a la naturaleza, a los ciclos anuales del campo, a la fiesta, a las tradiciones, y el ritmo de mercado, ¿no? Que exige tiempos, exige más con menos, y que son ritmos que normalmente están contrapuestos y que dificulta justamente el desarrollo de estas organizaciones que viven las tensiones que vienen de estos dos ritmos, ¿no? Hace rato ya lo mencionaban, no solamente responden a una lógica de mercado muchas de estas organizaciones, sino que responden más bien a las esferas de la comunidad, de la base, ¿no? Del propio tejido social local. También encuentran barreras para la propia organización social colectiva, en especial porque muchas veces cuando hablamos de procesos productivos, ¿no? Como que se buscar estructuras que respondan mejor al mercado, no tanto a los propios principios y valores locales. Y eso les genera ciertas dificultades para organizarse así. De hecho, muchos de los subsidios, transferencias condicionadas, programas del gobierno, están más enfocadas a organizaciones que respondan mejor al mercado, sin reconocer el propio valor y las formas de organización local, cultural que tienen estos grupos, ¿no? Existen también barreras técnicas y de gestión, ¿no? Muchas veces para poder plantear elementos muy especializados de diálogo con el mercado, ¿no? O en términos legales, por ejemplo. Y las barreras naturales, que eso yo creo que lo vivimos en todos los territorios de América Latina, principalmente en el sector rural, que son muchas veces los rezagos en términos de infraestructura y servicios públicos que tenemos. En el caso de México y el sureste, el tema de la salud es uno de los grandes retos que hemos tenido que enfrentar a raíz de la pandemia, ¿no? Y además también encontramos falta de representación e incidencia en la esfera política. Muchas veces estos grupos no logran colocar sus intereses, su agenda, en las propias agendas políticas, tanto a nivel local como a nivel estatal o nacional, ¿no? ¿Y qué es lo que han hecho estas organizaciones? Bueno, entre muchas de las condiciones que hay, agrupamos principalmente a tres de ellas, ¿no? La primera, y ya lo decía, en donde la organización colectiva de base es el origen y el sentido del propio proyecto, ¿no? Son respuestas organizadas de base que promueven el propio sistema local
de organización y cultura, respondiendo a su propia cosmovisión indígena, de reciprocidad y de armonía, ¿no? Y que eso les posibilita luego plantear un proyecto que se articula y se relaciona con el mercado. Cuando se relaciona y se articula con el mercado, tampoco lo hacen solos, lo han hecho a través de este modelo multiactor, ¿no? Un modelo en donde participan universidades, financiadoras, empresas que también están de acuerdo con los propios principios y valores de estas organizaciones, ¿no? Y en ambos casos, y eso está explicitado de forma más amplia en el artículo, explica cómo estos grupos se han ido articulando desde esta forma, ¿no? Y un poco parte de la ignorancia metódica, ¿no? El saber que hay muchas cosas que no tienen la capacidad para hacer, pero saben cómo articularse, ¿no? Y eso es importante, y además articularse siempre defendiendo sus propios principios y valores y su propia cosmovisión. Y el otro elemento que vemos también muy importante es que los financiamientos iniciales que adquirieron estas organizaciones se alejan de la lógica mercantil o la propia lógica estatal de proyectos y de subsidios para el territorio, sino que han logrado generar alianzas, estas dos organizaciones, con actores que están dispuestos a financiar muchas veces estos primeros pasos, ¿no? Sin meter toda la presión y tensión que viene por parte del mercado. Y eso les dio elementos para luego ir avanzando en financiamientos profesionalizantes, ¿no? Un minuto. Y para... gracias, Bere. Para finalizar, lo que vemos como implicaciones futuras que tiene este estudio, que es, pues como ya les decía, principalmente cualitativo, implicativo, ¿no? De la investigación, acciones, complementarlo con estudios cuantitativos que ayuden a generalizar los resultados, ¿no? También desde el CIES estamos impulsando ahorita una nueva línea de investigación para definir esquemas de financiamiento profesionalizante de largo plazo, ¿no? Justamente enfocado a este tipo de organizaciones indígenas y campesinas de la economía social y solidaria para México. Y lo último, implicaría el estudio y el desarrollo de un esquema de políticas públicas que fuera complementaria a las transferencias monetarias condicionales que tenemos en México y en muchos lugares de América Latina, enfocado a mejorar las condiciones locales que posibiliten a estas organizaciones superar las barreras que enfrentan, ¿no? Promover además este tipo de grupos, ¿no? Que es no generándolos, que es como muchas veces sucede, sino promoviendo las condiciones para que ellos mismos se organicen, ya que estos grupos tienen capacidad de mayor impacto en su propio buen vivir, en su propio territorio, de acuerdo a su propia cosmovisión, ¿no? Y en especial que sean políticas públicas que reconozcan el valor de otras formas de hacer economía, ¿no? Con esto yo termino, Bere, y pues muchas gracias a todas y a todos. Al contrario, muchísimas gracias, Alberto, y gracias por estas reflexiones, que con esto ya vamos cerrando. Sabemos que la jornada fue larga, pero creo que ha sido muy valiosa. Quiero compartirles que en redes sociales tuvimos casi 600 personas y aquí también 400, es decir, casi 1000 personas. Y bueno, nos siguen en esta parte. Y yo finalmente les comentaría a un pequeño comentario. Después tendríamos unas breves palabras por el doctor Irving Rosales, que es el director del Departamento de Economía, para las conclusiones. Haremos una foto para quien quiera prender sus cámaras, porque las redes sociales, la manera de comunicar es muy importante. Y con eso cerraríamos. Y quien se quiera quedar, y esto es totalmente opcional, David Barkin comentó de un video sobre el café, que nos pidió que sea opcional, dura 5 minutos, para quien quiera quedarse lo vamos a proyectar. Entonces, yo nada más haría una breve reflexión para despedirme y agradecer también el espacio como moderadora. Y básicamente este día habla sobre el poder de la comunidad. Y yo nada más invitaría a algo que hemos reflexionado durante esta jornada, esta mañana, sobre el primer poder, que es el poder que tienes tú, que tengo yo para consumir, para producir. Es la primera decisión y estamos realmente en una responsabilidad enorme. Yo creo que muchas veces no nos detenemos a saber la riqueza hacia dónde va, qué hay detrás de cada cosa que consumimos. Y esta economía social, este buen vivir, depende primeramente de cada uno de nosotros y también en esta posibilidad de alcanzar a ver al otro y de no poder ser indiferente y priorizar aquello que es local. Creo que es parte de las reflexiones. Y finalmente decir que estoy segura que una de las cosas que nos ha enseñado el COVID
es justamente a que tus decisiones, mis decisiones, no solo te afectan a ti, sino que afectan también a otros y que estamos conectados como comunidad con este medio ambiente, con estas decisiones y con este mundo que estamos creando y que yo estoy segura que merecemos todo un mundo mejor, pero que está en cada uno de nosotros construirlo. Así que agradezco esta oportunidad de estar en este espacio, ha sido muy valioso y ahora sí doy la palabra al doctor Irving Rosales, el director del Departamento de Economía y el responsable de que esto sucediera. Muchísimas gracias. Adelante, por favor, Irving. Muchísimas gracias, Berenice. Y darles, la verdad, agradecerles a todos los ponentes invitados por compartir sus experiencias, sus proyectos, sus lecciones aprendidas. También muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron de 20 diferentes países en las 2 sesiones del Seminario Internacional. En verdad ha sido un esfuerzo muy importante por parte de Berenice, por parte del departamento, por parte de la universidad. Y déjenme cerrar nada más con algunas ideas que en el transcurso de la sesión de hoy plasmaron en el chat Antonio Alonso, Solimar Medina, Raquel Pineda, Mario Mendoza, Silvia Arriola, acerca de el rol importante de las instituciones educativas, el papel que deben jugar sobre la visión que se genera en los estudiantes para generar este compromiso de comunidad, el hecho de que las universidades deben ser capaces de tener una visión más allá de la visión clásica, el cómo lograr a través de las universidades o del sistema educativo vincular la educación y enfocarla a la economía social, el hecho de que la instrucción en economía social y cooperativa debe ser importante en las aulas y se debe incluir en los planes de estudio. Entonces, en este sentido, comentarles que en la Universidad Iberoamericana ya desde hace varios años, la parte de la economía social ha sido un pilar fundamental, ha sido un objetivo muy, muy fuerte de las autoridades universitarias. En términos de estudios preuniversitarios, la Ibero cuenta con un técnico superior universitario en gestión de proyectos sociales. Se está desarrollando en el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco un plan de estudios de técnico superior universitario en finanzas y economía social. A nivel universitario y de posgrado, en el nuevo plan de estudios de la licenciatura en economía ya se tiene todo un área enfocada hacia la economía social. Está ya en marcha la maestría en creación y desarrollo de empresas sociales y solidarias, la cual ya está. Está en desarrollo la maestría en economía social. También se cuenta con el Geolab Iber, un laboratorio de análisis y estudios territoriales enfocado a este tipo de estudios. Y todo el programa de servicio social y del área de economía social. Todo esto para comentarles la importancia que fue que en este seminario estuvieran obviamente expertos en la materia en el estudio de economía social, pero también que estuvieran alumnos, era importantísimo. O sea, que nos acompañaran alumnos y estudiantes de diferentes universidades que se acercaran a conocer lo que es la economía social. Muchos ya lo conocen, otros no tanto. Entonces era un espacio muy importante para acercar a los estudiantes y entonces invitarles también a los estudiantes y a ustedes a acercarse al trabajo que obviamente el Departamento de Economía del Ibero está haciendo en materia de economía social, pero también todo el trabajo que desde el Ibero, el Centro Internacional de Investigación de la Economía Social y Solidaria, el CIES, está desarrollando. Y también, obviamente, la Ibero no es la única universidad de México que está desarrollando todo esto. Entonces, unos aliados muy importantes y también los invitamos a que se acerquen a su trabajo es el Grupo de Investigación en Economía del Cuidado y Autonomía Económica de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, que es un grupo de trabajo que está generando información muy importante. Entonces, ahora sí que combinar a todos los estudiantes a acercarse a estos nuevos investigaciones, estos nuevos proyectos, estos nuevos trabajos que aportan mucho a la economía social. Entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Bere. Y la verdad es que terminar reconociendo el enorme trabajo de Berenice, de Rosa, de Horacio, de Alejandra, de Mariana, de Ruth, que fueron quienes realmente hicieron posible que el día de hoy estemos aquí todos juntos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y ahora sí nos vamos con la foto final y después de esto, con esto vamos a cerrar con la foto del recuerdo. Decirles que este seminario como el de la semana pasada estará en Facebook, en redes sociales, tanto de la Ibero como el Facebook del Departamento de Economía de la Ibero de Ciudad de México. Entonces, para quien quiera, por supuesto que es opcional, si quieren prender sus cámaras, también tienen ahí unas reacciones. Si les gustó, ahí aplaudan y bueno, nos ayudará todo el equipo técnico que también está atrás para tomar
fotos. Yo lo contaré 2 veces, 3, para que nos ayuden a contar todo y si quieren poner sus reacciones. Y ahora sí, a la 1, a las 2 y a las 3. Listo, vuelvo a contar para quienes nos quieran acompañar en este sentido. Y ahora me voy a la otra página. Perfecto. Si nos ayuda la parte técnica. A la 1, y ahí las reacciones las tienen abajo para quien quiera. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Pues con esto damos por terminado este seminario internacional que ha sido muy enriquecedor. Y pues nada más recordarles nuestras redes sociales, yo necia con @ #compromiso es Ibero, #economía Ibero. También ahora sí las redes sociales, Iberoeconomía, y gracias por ser parte de este seminario. Les dejamos este pequeño video que comentó el doctor Dalvir Barkin sobre el café para quienes quieran. Pues aquí se los dejamos, dura 5 minutos, y nuevamente agradecerles el espacio, el tiempo, y estaremos subiendo esto, y sobre todo pues recordarles el compromiso que tenemos cada uno y cada uno de nosotros por crear una economía distinta y una economía centrada en las personas. Adelante, Horacio, con esta parte, y agradecer también pues a todo el equipo que ya dijo Irving. Muchas gracias, Irving, gracias por la confianza también. Adelante, Horacio. ¿Se había usted preguntado qué hay detrás de una taza de café? Desde el punto de vista ecológico y cultural, es importante preguntarse cómo se produce el café en México. Para comenzar, hay que recordar que el café es un arbusto o un árbol pequeño originario de Etiopía, en África, y que hace varios siglos esta mata del café se expandió por todo el mundo y finalmente llegó a México. Pues bien, hay 5 maneras de producir café en México. Las formas tradicionales es la producción bajo sombra de árboles nativos de las selvas y bosques. También tenemos los sistemas semitradicionales, que en este caso también cultivan bajo la sombra de árboles, pero ya no de árboles nativos, sino de árboles introducidos o cultivados por el cafetalero. Y finalmente tenemos la manera moderna, entre comillas, de producir café, que es siempre café bajo sol. No se produce nada más que café, en lo que se llaman monocultivos a sol. Pero la casualidad es que estos sistemas modernos requieren de variedades ya genéticamente mejoradas, de agroquímicos, de plaguicidas y de máquinas para producir el café. En México, el café lo producen más o menos 560,000 productores en unas 700,000 hectáreas. El 90% se produce bajo la sombra de árboles y la mitad del café que se produce en México se exporta y la otra mitad se consume dentro del país. ¿Quiénes producen este café bajo sombra? Pues lo producen pequeños productores indígenas de más de 25 culturas en predios de hasta 5 hectáreas. 550,000 pequeñísimos productores generan este café bajo sombra, es decir, pertenecientes a familias de unos 3 millones de mexicanos. El café también de estos se produce en cooperativas. Las familias se organizan y se asocian para producir café bajo sombra. Y por ejemplo, solamente en Chiapas hay 120 cooperativas indígenas, o en Oaxaca, donde hay una coordinadora de productores de café, la CEPCO. Estas cooperativas exportan el café orgánico a Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, y tienen otro segundo rasgo muy importante: conservan biodiversidad, conservan una gran cantidad de especies de flora y fauna, contribuyen al mantenimiento de los climas regionales y finalmente ayudan a evitar el cambio climático porque capturan carbono. Crean verdaderos jardines de café. Ejemplos son el Telón de los Huastecos de San Luis Potosí y el Coctaquiloyan de los pueblos nahuas de la Sierra Norte de Puebla. Permítanme hablar un poco del Coctaquiloyan. A primera vista parece un bosque secundario o una selva mediana, pero si se observa con detalle y se analiza su estructura y sus especies, se revela que en realidad el Coctaquiloyan es una creación biocultural.
Es un diseño agroforestal original, producto de una tecnología orgánica. En el Cuautlaquiloyan se manejan unas 300 especies de plantas útiles. Tiene la enorme virtud de ser un paisaje que produce conservando y que conserva produciendo. Es una naturaleza domesticada, no explotada, que ha sido posible porque los seres humanos se han dejado a su vez domesticar por la naturaleza. Este trabajo conjunto de reciprocidad entre las culturas y la naturaleza resulta no solo del detallado conocimiento indígena, sino de su actitud de respeto y cooperación, una característica de las culturas originarias de México y del mundo. En los últimos años, las cooperativas indígenas de producción de café ya están también vendiendo café en México y han creado sus propias cafeterías de enorme éxito en las ciudades de Puebla, Guadalajara y Ciudad de México, por supuesto. Concluyendo, hay que consumir café de México, pero no cualquier café. Con esta información y la que ustedes pueden conseguir a través del Internet, ustedes pueden convertirse en consumidores responsables y conscientes. Consuma no cafés solubles, sino café de las cooperativas indígenas y al consumirlo, ustedes apoyan a una familia indígena y su sistema de agroforestal que conserva biodiversidad y productos para los propios habitantes de las localidades y de las regiones. En conclusión, consuman café con un alto valor biocultural. La Semarnat estará apoyando con un programa nacional estos sistemas de producción de café. Muchas gracias. Gobierno de México. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta este momento. Que estén muy bien y nos veremos pronto. Hasta luego.